Es Horacio Francisco Arganis Juárez, Arganis. Su servidor, soy licenciado en Letras Españolas, graduado en la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en la ciudad de Saltillo, la UADC, y egresé de la universidad con el galardón de la Medalla al Mérito Universitario Juan Antonio de la Fuente. Me graduó con esta medalla por ser el alumno más brillante, mejor promedio en mi generación. Quiero hablar un poquito voy a hablar un poquito porque estoy haciendo alarde de mis logros académicos, mis credenciales académicas, porque como voy a criticar, hacer una crítica filosófica, o sea, una crítica, una refutación a algunos argumentos que lamentablemente se esgriman por allí actualmente en las redes sociales, en especial por personas de la ideología materialista, especialmente que ellos siempre están hablando de la importancia de las ciencias y que los grados académicos de ciencia y todo, aunque la gran mayoría de ellos no tienen grados académicos, algunos sí, pero son los que no andan haciendo, al menos que yo conozco serios, no andan haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Respetando la libertad de pensamiento y mucho menos los que se ponen a estudiar seriamente la religión, mismo que sean agnósticos, no sean creyentes, ¿verdad? Pero que son muy objetivos, en fin, eso no se llama ni en el nivel de ciencia. Pero hay personas que lamentablemente se jactan de ser materialistas, de ser ateos y cosas por el estilo, pero y siempre dicen, no, los creyentes religiosos, yo me baso en la ciencia y vamos a hablar de varios temas. Bueno, para empezar, voy a hablar un poquito de mi currículum. Como le digo, tengo un máster, sí, tengo un máster en teología en teología y filosofía de la religión de India, de Vaishnavismo. Y pero eso lamentablemente la SEP todavía no oficializa sus estudios, pero sí tengo un doctorado en la Universidad Euroamericana, por parte de la Universidad Euroamericana, y muchos, voy a enseñar algunas de mis diplomas para que ustedes las vean. Este es, ok, tal vez algunas diplomas que no estoy hablando por hablar y porque se me antoja, ¿sí? Es de mi título doctoral, ¿sí? Doctorado y viene aquí apostillado y todo, y de la universidad, en la Universidad Internacional Euroamericana, que fue un consorcio de universidades, teniendo como base el Panamá, International University en Panamá y la Fundación Dharma, allá en España, y registrada en el Tratado Cabello, de este Andrés Cabello, que para validación de estudios en toda Latinoamérica y a varios ministerios de educación, incluyendo el de Perú, que es como la Secretaría de Educación Pública aquí ¿cómo se llama? En en México. Ah, y otros ministerios de educación de varios países. Es una universidad que eran muchas universidades más bien, era un consorcio que actualmente, pues, como pasa siempre, ¿verdad? Que hay diferencias entre los académicos y bueno, ya se independizó uno de otro, etc. Voy a presentarles aquí mi diploma tengo mi título también, mi diploma ¿cómo se llama? De la Universidad de Letras, Facultad de Letras. Este es de la medalla al mérito universitario. Y también he tenido la fortuna de participar en varios um, congresos por parte de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, en varios congresos en la Universidad Veracruzana, aquí está, asistir a esos congresos y ser expositor. Ah, también en la Universidad de Ciencias Sociales, en la UADC, por participar en los congresos de Historia y Ciencias Sociales. Aquí les voy a enseñar. Aquí está, décimo
noveno Congreso de Religión, Sociedad y Política, por la ALER, que es esta institución. Simposio Internacional Religión y Política, Mundo Actual, Avances y Desafíos, por la Universidad Autónoma de Querétaro y también por la de la INA, Escuela Nacional de Antropología, la que es la acción esta para el estudio de religiones, firmado por varios doctores, aquí están. Sí, o sea, estoy hablando porque una de las ramas que me he especializado es en el estudio de las religiones. Aquí tengo otra, Congreso de la Religión Política, Sociedad Política y Derechos Humanos. Aquí está, director de la Facultad de Filosofía de Querétaro y del doctor Eluma Ferrer, de Red Nacional de Investigadores de Religión y Política. Muy interesante. En fin, puedo darle todas mis constancias de las universidades, de muchas universidades que he recibido esto. La Universidad Iberoamericana también he sido expositor ahí enseñando sobre la religión de la India, ¿sí? La Iberoamericana, he sido expositor allí. En fin, se me ha invitado a dar conferencias, he dado cursos. Puedo estar aquí, me voy a pasar toda la mañana, ¿no? También he sido organizador y expositor del Congreso, del Congreso que se llama Simposio Internacional de Ciencias Sociales, Relación y Cultura Resistencia, realizado por 10 años en varias partes y recibido por la SEP de Coahuila, esos reconocimientos. Incluso mi doctorado también ha sido apreciado. En fin, tenemos bastantes desde estas, ¿no? Aparte, bueno, ya, me podría pasar dándoles, ¿sí? Universidad Veracruzana, mira, quizá también, otros reconocimientos, constancia, en fin, todas estas universidades. Bueno, también trabajamos casi 10 años como editor de la revista Crítica del Instituto de Estudios Filosóficos. Sí, estudiamos de esta y que continúa todavía y sigo siendo miembro y honorario y sigo siendo este mérito y se me ha invitado a seguir siendo activo, aunque mi tiempo ahorita está limitado. Editamos esa revista que fue difundida por la Euroamericana por parte del doctor Jesús Santos González. La difundieron por muchas universidades de Europa y también en los congresos hasta Europa, Australia, en toda Latinoamérica, en fin. Son algunas de mis credenciales académicas. Esta es mi medallita. Muy bien. Ahora, el tema que me concierne ahora es un tema que voy a compartir pantalla. Voy a poner un poquito de música de meditación. Muy bien. Un tema que concierne aquí a analizarlo desde una perspectiva bastante. Vamos a hacerlo desde una perspectiva. Hay una ciencia, porque así como, por ejemplo, la física, hay unas ciencias físicas, hay unas ciencias que se llaman ciencias sociales, estudios sociales de religión, ciencias religiosas, o religious studies, que son ciencias sociales aplicadas al estudio de la religión. O sea, no cualquiera puede, ahí está la historia de la religión, fenomenología de religión, sociología de la religión, psicología de la religión, antropología de la religión, filosofía de la religión. Y estas carreras, por ejemplo, en la UNAM, aquí en México, tienen filosofía de la religión como maestría, como posgrado, y en muchas universidades. De hecho, en Estados Unidos la teología es, porque hay que entender esto, que las universidades y el método científico, las ciencias y el método científico, la ciencia no es una divinidad, ¿sí? Es una de las cosas que yo estudié mucho en filosofía. Mi doctorado es filosofía de la historia. Y la ciencia no es una divinidad omnisciente, algo así que, no, no, es un método, un método. Y el método es un método científico. No es una cosa así como los ateitos les gusta mucho decir, es que lo creo en la ciencia, como fuera una divinidad. No, 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 no. La ciencia es un método inventado, desarrollado y creado para explorar el mundo físico, ¿sí? Por parte de pensadores y lo que se llama científicos religiosos. Las universidades fueron creadas en Occidente por religiosos y en el Oriente, como la Universidad de Taxila, fue creada
por budistas, monjes budistas, y había, digamos, como tipo universidad, había varios ya tipo de centros de estudios, hubo en Alejandría, hubo en varias partes, ¿no? Que eran muy universales. En Taxaxila iban a estudiar ahí budistas, iban a estudiar de toda gente, de muchos. Bueno, en fin, aquí lo que yo quiero señalar es que el método científico que empieza con observación, experimentación, todo eso fue una creación de pensadores religiosos. La primera universidad fue en la de Notre Dame, me dijo el doctor Howard Resnick, que es de la Universidad de Harvard, platicando con él, que me vio una vez un suéter con los logos de la Notre Dame, es la primera universidad, platicando eso en Estados Unidos. Ahí en Charleston, en Estados Unidos. Estaba hablando con él, pero él es de Harvard, de esa universidad, platicando, estaba conviviendo con él, estuve unos días con él. Él platicaba cómo esta fue la primera universidad en Notre Dame, en Francia. Queda claro, por sacerdotes católicos. Oxford igual, el Fuerte de los Bueyes, fue fundada por la Universidad de Oxford por monjes cristianos católicos. En ese tiempo luego se volvieron anglicanos y vino ese problema, pero fue creada por así. En Estados Unidos, la Universidad de Berkeley fue creada también en nombre del sacerdote Berkeley, un gran filósofo. Harvard también fue un pastor metodista o algo así, protestante. En fin, casi muchas universidades muy importantes de ahorita fueron creadas por religiosos. Fueron los primeros. Los títulos como máster, bachelor, máster, magíster, como dicen en Argentina, magíster, ¿no? Máster y doctor son títulos originalmente de teología. Sí, pero para desmontificar ese punto de que la ciencia y la religión, no, 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 la ciencia, el método científico fue creado por religiosos. Ahí están los padres del método científico, ¿verdad? Está este famoso Bacon, está los empiristas, diferentes filósofos, Max Planck, Newton, Galileo Galilei, y más reciente mucho más. El famoso periodista, como dice, tengo dos carreras en sus debates con la gente materialista TEA, Danan, Manuel Danan. Ahí te da una lista, y hay en internet varias listas, pongan científicos, creyentes o cristianos o creacionistas del siglo XX. Hay muchos que son premios Nobel de ciencia y son creyentes en Dios, que aceptan que existe un ser inteligente, o por lo menos diseño eh, inteligentistas. ¿Qué es esto? Es una hipótesis que viene desde la época de Platón, desde la época de Aristóteles, de que existe un primer motor inteligente, un ser inteligente detrás de la creación. Sí, o sea, no, Alfred Russel Wallace, aunque era evolucionista, creía también eso. El coautor, de hecho, casi el autor de la teoría darwiniana del origen de las especies, que casi no se le da crédito, coautor con Darwin. Darwin también, su maestría, que era su estudio de grado académico, era en teología, porque él era un pastor de la iglesia anglicana. Le Metrier, que inventó o sea, desarrolló la teoría de Big Bang, la cual también tiene muchos cuestionamientos, que vamos a hablar de esto. Era un sacerdote cristiano. De hecho, hay una academia pontífica, Academia de Ciencias en el Vaticano, que reúne a muchos científicos, astrónomos sobre todo, y otras áreas de la ciencia. Son creyentes católicos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que vamos a quitarle el cuento, esa ficción que se ha creado, esa idea de que muchos, el materialismo, que yo creo en la ciencia y que como si la ciencia es hasta el siglo XIX, en la era del siglo de la secularización, el siglo, digamos, de las luces materialistas y de la oscuridad sagrada, la desacralización de la humanidad y de la naturaleza, cuando surgió el naturalismo darwiniano, el materialismo dialéctico de Darwin, el positivismo lógico agnóstico de Kuhn en Francia, que es la filosofía de la ciencia, gnosticismo, no ateísmo. Fue el camino que agarraron el psicoanálisis freudiano ateísta, que también es muy superado, y se le llama ahorita una religión secular. Es interesante esto, ¿no? Porque es chistoso todo esto. Se lo digo porque es chistoso, porque
Es en esa época cuando la moda en la academia, y el ateísmo nihilista niceniano, también de una persona que terminó en un manicomio, como Nietzsche, que por su sífilis lo metieron a manicomio, terminó loco, loco, y cuando escribió su libro más así de coraje a la espiritualidad. Una época que había un gran resentimiento por el abuso político que había cometido la institución de la Iglesia Católica y las guerras entre protestantes y católicos, que algunos pensadores, los pensadores así tomaron actitud radical, muchos de ellos de la francmasonería, y quisieron quitarle, como estaban muy unidos con la monarquía, la iglesia, los líderes, los jerarcas, y hacían abusos, que se reflejó hasta en novelas y leyendas, ¿no? Como Robin Hood, los Tres Mosqueteros y todos, que muestran cómo los grandes jerarcas religiosos manipulaban a la monarquía para sacar mucho beneficio y mucha política sucia. Por eso hubo un rechazo así muy grande a la religión, quisieron quitar a la religión de la academia, le quitaron hasta los derechos, por ejemplo, como era el bautismo, las bodas, cosas muy que eran sacramentos, secularizarlos con los registros civiles, todo eso. Muy bien. Entonces, para que quede claro, para el cuentito, ¿no? Porque eso, muchos de esos, cuando, como dice Danan, cuando discute con ellos, sí, disculpa, tú eres científica, ¿qué estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? Y no han estudiado en ninguna universidad, son personas así, ¿no? Voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Por ahí me encontré con una persona que, el vestir te indica a qué audiencia te quieres dirigir, ¿verdad? A quién estás hablando, ¿no? Que se viste, por ejemplo, yo conozco a gente que le gusta la tendencia darky, así gótica, que se visten bien elegantes, incluso como nobles, así como vampiros, pero nobles, así antiguos, así con se ven muy elegantes sus trajes, algo representativo de algo del arte dark, ¿verdad? Pero no, esta es una persona, pues pobrecito, que se ve que, pues no sé, no sé, no, quizá no tiene los recursos para presentarse con una ropa adecuada, ¿no? Porque se ve que, pues parece una persona casi vestido al estilo indigente, ¿verdad? Pero así todo oscuro, y generalmente la gente que le gusta el dar y todo eso, algunos pertenecen a cultos satánicos y lo abiertamente lo expresan, ¿no? Les gusta la simbología satánica, usan música dark metal con mensajes satánicos, o sea, tienen esa fe y muy respetable es el derecho que todos tenemos de tener cierta fe en la vida. Pero por lo general, y esta persona, chistoso porque presenta o se quiere hacer pasar por muy científico, ojalá que tenga un título académico que lo respalde, digo, porque para hablar de ciencia, y es chistoso porque me dio mucha risa, ¿no? Porque él quiere nublar, quiere así opacar, encubrir con argumentos que ahorita voy a analizar algunos, el fenómeno estudiado por la Universidad de Virginia, por el doctor Ian Stevenson y otro grupo de científicos de todo el mundo, que se dedicaron a investigar y ahora sus discípulos que continúan, que por años una universidad tan respetable como la Universidad de Virginia, en el área de psiquiatría, que fue el decano de psiquiatría, que estudió casos de niños que recordaban vidas anteriores, ¿no? Y escribió sus investigaciones. Hay 3 libros muy famosos de él. Uno se llama 20 casos que sugieren la reencarnación. Doctor Ian Stevenson, que fue de los 60, ese libro casi principios de los 70, por ahí. Me corregirán los expertos. Luego, casos tipo reencarnación por la Universidad de Virginia, que son 3.000 casos de estudios en todo el mundo, verificados como los niños sin tener ninguna información de ese lugar corresponde y tener parientes allá, simplemente decían ser personas que van a tal lugar y los llevan al lugar, reconocen todo y hablan de la vida íntima pasada con los ex cónyuges, en fin, reconocen su familia y cómo cambió la casa, o sea, todos esos datos que la única explicación que existe y también reencarnación y biología, como personas nacen con cicatrices que representan cómo murieron en la vida anterior. Y también cita, por ejemplo, a Helen Wambach, una psicóloga muy famosa que se puso a estudiar con hipnosis retrosiva y encontró que la gente hablaba de cosas, datos que podían verificar sin tener acceso a información. Porque hay otro fenómeno que se llama criptonesia, que hay personas que efectivamente leen un libro de X época, de X autor, y de repente, ¿cómo se llama? De repente lo proyectan, lee la vida. Por ejemplo, yo estuve en un experimento con un científico amigo mío, doctor,
que tenía su doctorado en educación, pero maestría en agrofísica y licenciado, ingeniero y licenciado en física del Politécnico Nacional, maestro de la Universidad de Narro, que hizo muchos experimentos para las plantas y todo, pero también experimentó mucho con hipnosis retrosiva como terapia de superación. Su esposa es también doctora en psicología. Ella, Lucy Celio, que si me escucha, un abrazo, Lucita, te quiero mucho, muy amable, es una pero muy educada, muy linda, una dama muy linda, muy respetable, a quien aprecio muchísimo. Mi esposa y yo la queremos mucho, ella, su familia, ella viuda del doctor Berlanga, a quien también quiero mucho y quise mucho, aprecio mucho, me inspiró mucho a hacer mis estudios profesionales, el doctor. Bueno, él estuve un caso, un muchacho que dijo ser Canek, era un muchacho que obviamente tenía herencia, se ve que tenía herencia de los indígenas, que es raro en Saltillo, la gente aquí hay poca mestizaje, y sí, generalmente la gente es como la gente de España, es gente blanca aquí, sí, muy influida por la cultura española del Mediterráneo, Andalucía, todo el Mediterráneo, Alicante, toda esa zona, ¿no? Bueno, entonces este muchacho empieza a recordar su vida, una vida anterior, dice que es Canek, el famoso indígena que hizo un levantamiento, no me acuerdo si fue por Nayarit, por ahí, de insurgente contra los españoles, antes, un poquito antes de Hidalgo. Obviamente que fue acabado, así como Hidalgo, lo aplastaron, porque ya saben ustedes que el rey Hidalgo es el mito de la independencia, mito en el sentido de que es el símbolo que representa la independencia de México, pero él inició un movimiento que antes fue iniciado por Cané y otros levantamientos. Cané era indígena, no valía, para, o sea, no era representativo de la sociedad de un nuevo país, que era México, la fusión de dos culturas, ¿no? Que era más bien, todos la mayoría eran criollos, los principales dirigentes. Entonces, tiene que ser un español criollo que lanza cuando dice viva México, viva Fernando, el rey de España, que no es para una, ¿cómo se llama? No es para una, es para como el gobierno de México, de los virreyes de México, Iturbide acá, querían independizarse de España con la iglesia para que no les quitaran, porque en España querían establecer ya un gobierno secular, no un gobierno así. Entonces aquí querían ser independientes, un país independiente, conservador, y ellos eran liberales, los de España. Entonces, ¿verdad? Hidalgo le lanza el viva a las glorias, a la victoria al rey de España. No iban a independizarse, pero fueron aplastados. Después ganaron sus batallas, pero fueron aplastados. Muy bien. Pero bueno, el punto por lo que yo hablo aquí estamos hablando de que es época del secularismo, bueno, en fin. Pero bueno, la cuestión es que es a partir de ahí que la ciencia toma la filosofía positivista y que es agnóstica, porque el punto es que ellos saben que el origen del universo. Este caballero agarra e invoca mucho a los casos de los niños que recuerdan sus vidas pasadas, invoca el principio de Popper, el principio de de falsificar, o sea, de mostrar el nivel de falsedad de una teoría para ser científica. Y fíjense que Popper fue un gran filósofo de la ciencia, que es el único es un científico que dice que la afirmación que Dios existe sí es científica, a diferencia del ateísmo. Porque dice, porque si decimos el ateísmo que no existe una entidad que no se puede comunicar con nosotros, que está más allá, que es imposible, no es una declaración científica, porque para hablar de ciencia es un término técnico de epistemología. Es un filósofo de la ciencia, Karl Popper. Él dice que para que hablar de cosas, tenemos que hablar cosas que se prestan a estudio, no cosas negacionistas. Si yo niego que exista, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, yo niego que existe la nada. Yo lo niego rotundamente como filósofo de la ciencia, como científico social en la historia y como epistemólogo, niego que exista la nada. Porque si tú dices que existe una nada, estás ya creando algo, ya estás conceptualizando es algo que existe, ¿me entiendes? Si no, no, es algo, eso es algo parametafísico, ese concepto de la nada, el nilus, el lili, es imposible de comprobar empíricamente porque no existe, no es nada, ¿sí me entiende? Entonces es un concepto completamente para ultra super metafísico, ¿sí? No es un fenómeno científico, aunque el materialismo le gusta mucho invocar la nada para la vida post-mortem y para el origen de todo, la nada, el eterno paraíso de la nada, que ya lo creo, ya es algo, porque si lo defino ya es algo, si lo conceptualizo matemáticamente, como lo hacen ellos con lógicas matemáticas, ya está hablando de una entidad, ya es algo, ya no es nada, ¿me entiendes? O sea, es un
una paradoja total y una contradicción, autonegación, ¿sí? Es una cosa, una entelequia filosófica. Pero bueno, el punto aquí que este caballero, Karl Popper, sí hablaba que si Dios existe, sí estamos hablando, se presta a poderlo analizar, porque estamos hablando de un ser que se comunica, que es creador, que deja rasgos de su creación, como hace el argumento de ser inteligente, de que los rasgos, las características de la creación nos muestran que existe un ser inteligente, ¿verdad? Como los diseños tan perfectos que hay desde las células y las moléculas, ¿cómo se llama? La ingeniería molecular, las células y sus cadenas de ADN, como explican los científicos, como el profesor Beig, ¿verdad? Experto en biología molecular, como muestra que el ADN es un código de información científicamente, maquinitas biológicas trabajando de una manera súper inteligentemente. Y así es todo el universo, sistemas planetarios, sistemas en el cuerpo, una máquina biológica súper diseñada, producto de un ser inteligente. Bueno, ellos han dado muy buenos argumentos para que la teoría de evolución, así como lo presenta Darwin, no y los darwinianos, neodarwinianos, no tiene pruebas y no es una teoría. Pero entonces el señor invoca a Popper, pero chistoso porque el principio de verificabilidad es lo que menos se usa en la ciencia, ni se habla de él. Si ustedes estudian cualquier libro, lean cualquier libro de, ¿cómo se llama?, de metodología de la ciencia, ahorita en cualquier, ni te van a hablar de que una teoría para científica tienes que falsearla, mostrar que tiene falsedad, es falsa. Todo se va a reír de ti. Eso ni siquiera, ¿no? Uh, es interesante esto, ¿eh? Esto es bien interesante, ¿no? Es bien interesante esto. O sea, eso no se aplica. Únicamente lo llegan a aplicar. Se habla de esto en estudios especializados de filosofía de la ciencia. Yo que he estudiado con epistemólogos, como el doctor, mi amigo, el maestro Juan José Ramírez Valdés, que es un maestro y muy especializado en Ricord, que es de la hermenéutica, ¿no? Y todo eso, y me prestó libros de Gastón de Bachelard, de Thomas Kuhn, el padre de la sociología de la ciencia. A las comunidades científicas se les estudia sociológicamente también, epistemólogos, Karl Popper y otros, Gíteca, eh, muchos de ellos, ¿no?, que cuestionan, ¿no?, todo el método científico porque es falible, no es una verdad absoluta, en fin. Es interesante que Karl Popper, en lo menos, ni se le mencione ningún metodología de la ciencia, ninguna ciencia, porque sí, también no se aplica, ¿no? Imagínense que para hacer un estudio de tu cuerpo en ciencias químicas, vamos a falsear una verdad, o sea, no, aquí están los resultados, esos son, ¿no? No andar especulando si a lo mejor mis sentidos me engañaron y cosas así, que es la epistemología, ¿no? O sea, no, la realidad pragmática, eso funciona, o sea, punto. ¿Sí me explico? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra cosa muy interesante. Quiero hablar de otro punto muy interesante, que invoca eso para negar la reencarnación y luego invoca un argumento dado por ateos, ¿no? Que no le voy a hacerle fama a ateos militantes reconocidos, no aceptados con la academia como sino como predicados ateos, porque la academia hay agnosticismo y respetan la libertad de fe, porque saben que el origen del universo no se puede conocer. Entonces, este caballero o este señor invoca un argumento, dice, la reencarnación, sí, los científicos no la cuestionan, no usan el principio de falseación de Popper y no la cuestionan, dice así como muy, no la cuestionan. Y este señor dice, ¿no? El pobrecito señor así que se viste como indigente, indigente, este señor dice que no la cuestionan, no ha leído para nada un libro del doctor Stevenson. Es nada menos que un escéptico como Carl Sagan, que es de los neoescepticistas actuales, que hasta critican también el ateísmo y todo lo que no creen ni en nada, de nada, de nada, son escépticos, son una filosofía también con muchos defectos epistemológicos. El señor dice que las investigaciones de doctor Stevenson son las más científicas y objetivas que puede haber. Claro que la cuestiona, así como Darwin cuestionó la teoría evolutiva. Por ejemplo, los libros de evolución nunca han puesto ni siquiera la falseación antes que Popper, que hizo Darwin de su propia teoría. Jamás dice en un libro, mira, estos son los problemas de evolución, como lo dijo mismo Darwin. En su teoría, todos los problemas que hay, que son lagunas que hasta la fecha no se han podido resolver. La falta de fósiles, los problemas del ojo, en fin, está lleno de problemas esa teoría. Eso se llama falseación. Él falsea su teoría. Y él sí practicó eso, pero eso nunca lo practicas en ningún libro. Todos decían como verdad absoluta, infalible. Lo mismo el Big Bang.
Y en una revista de divulgación científica o de acá, son las muy especializadas, sí se cuestiona eso, ¿sí? Es lo que se llama cientificismo, es otro problema. Bueno, me estoy saliendo un poco porque quiero llegar al otro punto. Entonces, así el señor pobrecito, Dios, sale y luego invoca un argumento de un señor ateo militante, muy reconocido por ser profesor de biología, que no sé qué tiene que hacer con la teología, pero bueno, en fin, que dice que el concepto de Dios es como una jarra mágica que existe afuera del universo. ¿Quién puede unir que no se puede comprobar? No sé, no, o sea, no, eso se llama argumento del hombre de paja, ¿no? Falacia del hombre de paja. Estamos hablando de una cosa y salta otra cosa. No, no puedes comparar, es una falsa analogía, una falsa asociación también, una falacia de falsa asociación, porque el fenómeno que estudia en la Universidad de Virginia son niños que los se pueden meter al laboratorio, los mides con tela, hacen estudios rigurosos. Sí, ahora, no es lo mismo un concepto de una cosa metafísica como hablar de la nada, ¿me entienden? Así, una cosa que no se puede abordar, ni, no, o sea, no es lo mismo. Y luego sale argumentos como, no dicen cómo es que sucede, no saben cómo, o sí, por ejemplo, en la ciencia no sabemos cómo suceden muchas cosas. Por ejemplo, los científicos utilizan mucho un estudio de los físicos, matemáticos, un estudio que se llama, un número que se llama I, que es la raíz cuadrada de menos uno. Y con eso se pueden resolver grandes problemas, como incluso la teoría de la relatividad se puede explicar así, que Einstein, ¿no? Que es muy reconocida, que es muy poco cuestionada, nunca ha sido, no la, casi no la ponen en falsidad, porque el principio popperiano no se aplica en la actualidad, nadie lo aplica, no es como, ¿sí? Entonces, es bien interesante esto, porque ellos, estoy hablando que este problema de la olla en el espacio y cosas así absurdas que dice este personaje, eh, no, esto no se puede aplicar o sea, hay muchas cosas que nadie sabe de ese número, cómo, por qué existen y cómo surgió. Sino que lo crearon para poder, tiene que existir porque si no, no se pueden solucionar cosas. Pero cómo existe, por qué sí, dónde existe, nadie lo sabe, es imaginario completamente. No hay manera empírica de comprobarlo. O la ley de la termodinámica, como las leyes como las planteó Planck, son imposibles de verificar, pero saben que por los efectos que existen, no se sabe cómo existen. O bien, hay muchas cosas en la ciencia que no se sabe por qué existen, pero no por eso, no, o sea, por el por qué, más bien, eso ya viene a ser una cuestión metafísica. Si no existen, ahí está el fenómeno que están estudiando, cómo sucede, así como nosotros no podemos, por ejemplo, saber el origen del universo, que es la postura del ateísmo. El ateísmo dice, yo no existe un secreto detrás de todo el universo. Fíjense la postura, porque es un problema epistemológico muy grande, porque ellos dicen, nosotros creemos en lo observable, en lo que se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué científico fue a observar el origen del universo, de que no hay un ser creador y que todos estos diseños tan perfectos fue creado sin un ser inteligente de este universo tan bien desarrollado, que es una maquinaria así tan inteligentemente desarrollada, el diseño inteligente? ¿Quién de ellos fue al pasado, a billones, a 4 billones o 5.000 billones de años luz en el pasado, así, a años al pasado para ver eso? ¿Quién tiene esa máquina de tiempo para ir al principio de todo el universo y ver que una chispa salió de la nada y explotó y hizo todo este universo tan perfectamente diseñado? ¿Quién ha visto eso? Es inobservable. Ningún hombre tiene el poder de ir al pasado para ver eso. Primer error. Si quiere una máquina de tiempo perfecta que nos llevara hasta allá, o ponernos proyectar el pasado, cosa que no existe, ni es imposible matemáticamente. Ya hay muchas propuestas, pero no existe eso. No existe ahorita. Si alguna vez la existe, qué bueno, ahí vamos a verificar, pero está muy lejos de que eso sea posible. Segundo punto, hablan, ¿qué hombre ha ido al fin del universo y más allá del universo para decir qué es lo que hay y lo que no hay? No podemos ni ir al planeta más cercano, que es Marte. Nuestro satélite, la Luna, hay cuestionamientos serios de si fueron o no. Yo, vamos a dejar el beneficio de la duda, yo acepto que fueron allá en las Apolo, porque casualmente, porque nadie ha vuelto a regresar, pero en fin, ahí es otro tema, es un debate de discusión que lo discuten seriamente, muchos tienen cuestiones muy serias sobre eso, pero no han ido a Marte los hombres, no hemos ido, no podemos ir fuera del sistema planetario nosotros los hombres, que es ir allá a los límites, ni siquiera a otra estrella, está fuera de nuestros alcances, fuera de nuestros alcances ahorita a ir a otra estrella, fuera de nuestros alcances ir a otras galaxias, a otros, o sea, a otros universos, a otras dimensiones, nuestros ojos tampoco ven todo lo que existe, ni lo físico. Entonces hablar de que no existe un ser detrás, alguien que habla así tenía que ir al fin del universo y ver qué más allá, observar y regresar para decir, mira, no,
No, no, eso no lo puede hacer ni un hombre. Entonces, esa declaración se requiere ser un ser omnisciente, o sea, un Dios omnisciente que sí sabe lo que es. O sea, el hecho real es que todos no somos omniscientes, somos limitadamente nuestra información es tan pequeñita en el universo, somos una pulga en un macropartícula insignificante universo que vamos a hablar de la creación y que hay más allá y todo eso. Y por eso el gnosticismo dice que eso es un tema metafísico, que no importa, no importa si es el mundo físico, ya cada quien creerá lo que crea, que en esto no hay nada comprobado. Del origen del hombre, del origen del universo, el origen de la vida, son las grandes interrogantes tanto de la ciencia como de la filosofía. Perdonen, amigos materialistas, pero no es así. Así que no vengan con cosas, ¿sí? Eh, bueno, y vamos a entrar así miren, este meme que como broma, pues está bien, digo, para echar cotorreo, ¿sí? Aquí dice un poco de historia. Dice, el creador de la Iglesia Católica es el emperador romano Flavio Valerio Constantino II. Hicieron llamar Iglesia Cristiana Universal. Ay, bueno, la Iglesia Católica ya existía antes, en romana existía, fueron perseguidos. Lo bueno es que es un dato muy falso. Voy a empezar a hablar unos cuantos datos falsos, sí, porque está lleno de tanta. Esta historia que presenta fue una propuesta por algunos protestantes que no investigaron profundamente. Los expertos en estudios de religiones. Hay el Departamento de las Religiones en Harvard, ahí es donde la academia más seria de estudios sobre religiones. Ahí pueden preguntar, sí, chequen, investiguen allá, por favor. Para empezar, sí es cierto que este Constantino prohibió, la única dato perfecto es que sí, que torturó cristianos para que renunciaran a la reencarnación, eso es cierto, eso está bien, pero es cierto eso que a su esposa, él mató a su hija, a su primera esposa, y se casó con otra que no era una mujer muy púdica, y mató a su hijo, y puso a su otra, y como no le gustaba la reencarnación, en la reencarnación sí se creía al principio en el cristianismo antiguo, entre ellos Orígenes, que es el más grande teólogo y sabio de la iglesia primitiva, y de hecho, aunque había otros que no la querían, de hecho Tertuliano y otros dijeron que no, San Tertuliano, y otros no lo aceptaban, pero otros sí lo aceptaron, de Orígenes sí lo aceptaron. Sí es cierto que creían en la reencarnación, porque hay ramas judías de las más sabias, los que son ya los estudios de la Torá, del Talmud, de la Cábala, que es la parte más sabia de la sabiduría, aceptan la reencarnación. Y hemos escrito de eso, ¿no? Ahora, que decir que Constantino creo que la iglesia, perdónenme que les diga esto, pero sí, Constantino le dicen que era un gran pagano, perdónenme, pero no, perdónenme que le diga esto, pero no, Constantino se hizo cristiano, porque a los cristianos los mataban y eran perseguidos a muerte. Fue Constantino el único que se volvió cristiano, que fue el que empezó a parar eso, y su sucesor, su hijo, se volvieron otra vez para, los siguieron persiguiendo. Él no fue el que inició la iglesia romana, ya estaba la iglesia romana, ya estaban los cristianos, ya había papas, en fin, está bien documentado por los expertos. Entonces, aquí es un primer error. Ahora, el que inventó la Trinidad, perdóneme, otro gran, en la Trinidad, ¿cómo se llama? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Está explicada en varios libros. ¿eh? Vamos aquí. Aquí tengo unas notas, miren, qué bueno que los... Ajá. En la Biblia hay datos de hechos por ¿cómo se llama? Que la Eucaristía ya existía en los primeros cristianos. Eh, el edicto de Milán, no, Constantino no paganizó la iglesia, perdóneme. Hay muchos errores de eso. Los expertos comprueban que ya existía la Eucaristía antes de este edicto de Milán. Ajá. No, no hay ninguna fuente histórica que compruebe eso, para que sea. Que sí, que hay un historiador que se llama Eusebio de Cesarea, en el Vita Constantini, que ciertamente dicen que Constantino sí participó porque era un creyente, no era un pagano, y además su sucesor fue contrano, y también Eusebio habla también de los que, ¿cómo se llama? Cómo registra cómo eso no fue así, o sea, no fue cierto, la Trinidad ya existe en la Biblia, tanto así que se habla
¿Cómo se llama esto? Hay ok, fue tertuliano en el año 1555, en el año al 200 después de Cristo, que ya habla de la Trinidad en sus textos. Sí, la Trinidad, o sea, no es una invención del siglo 325 y trazó el plan divino de Dios Hijo, ¿no? Y el Padre y el Espíritu Santo. Eh, en el famoso Adversus Praxean 27. Ajá, además, y habla como ya los apóstoles tenían citas de los apóstoles que también creen la Trinidad antes del Concilio de Nicea. En el Nuevo Testamento dice que sí, que se habla en nombre de, vayan y se bauticen en nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, eso también viene en los Nuevos Testamentos. En Marcos 1, 10, 11, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto más de Mateo 28, 18, 19. Entonces decir que no, o sea, en Juan 1, 1 y 1, 14 habla del Hijo y del Espíritu Santo, en Juan 16, 13, 15, en las epístolas del Nuevo Testamento también hay alusiones a la Trinidad de Dios, también ahí se dice en Corintios 12, 4, 6, o sea, bueno, en fin, hay más citas, ya lo dejo así porque no quiero acá, ¿no? La segunda de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, como que no había Trinidad, por favor. O sea, quien escriba esto, ateitos que escriben estas cosas, por favor, verifiquen, no sean, por favor, no sean tan desinformadores. Es como hace poco también sacaron, bueno, vamos a hablar otra cosa, que el 431 se inventa el culto a la Virgen. Perdóneme que le diga, pero los especialistas, yo no soy católico, pero especialistas en estudios de la oración mariana, no, dice que no, de hecho, la Virgen María era honrada como Madre de Dios desde el principio del cristianismo. De hecho, vean Lucas 1:48, que ella debe ser honrada. Vean, por ejemplo, ajá, aquí dicen, los profetas te anunciaron y los apóstoles celebraron con las más altas alabanzas. Son citas, acuérdense, bendita eres en todas las mujeres, en la Asunción, ¿no? También la arqueología, ¿no? La anunciación, ¿cómo se llama? De la Virgen que dice el ángel, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bendito eres entre las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. ¿Qué está diciendo eso? Viene en los evangelios, que era bendita entre las mujeres, fue la madre del Señor Jesucristo. O sea, siempre hubo un gran respeto por ella, no, sean, no inventen eso desde el principio de los evangelios y del cristianismo. También San Marcelino, que es un estudio famosísimo, en el siglo XIII, XIV, 4 representa a María y a San Pedro, a Pablo, etcétera, ¿no? Orando, en fin. En fin, hay datos que muestran, definitivamente hay varios expertos que no, que la madre, sí, que la madre, antes de del 400, año 225, ya había la famosa encarnación de la Natividad y todo eso en memoria de la Madre de Dios, fiesta Santísima Virgen de la Madre Gloriosa. En fin, y el primer padre de la iglesia escribe, fue San Ignacio de Antioquía en el 100 antes de Cristo, que dice que se le daba una gran veneración a María Virgen. ¿Me explico? San Agustino en el 667 después de Cristo habla habla a un exégesis prestado la pureza de María con Eva, en fin, así todo eso. En fin, ya San Irineo en el 200 antes de Cristo, después de Cristo, cuando refuta a los gnósticos, él habla acerca de la santicidad y veneración de Madre María. San Tertuliano también, el 222, cuando refuta a los gnósticos, también alaba la exalta inmaculación de María. Y Orígenes también, en los 154, aparece la oración Praesidium, Subturum Praesidium, que habla y adora, así le venera a la Madre María. O sea, yo digo esto porque ya con esto queda claro, ¿no? Que esta persona que hacen estos memes no se informan bien, o sea,
y la gente cree todo lo que dicen. Y le aseguro que si se ponga a investigar todo lo demás, ya vamos a encontrar que no, o sea, hay páginas que vean, pongan todo eso. Algunas cosas fueron después, sí, ¿verdad? Sin duda. El título Papa hay que checar, o sea, puede, pero hay mucha desinformación. Que por favor, yo pediría a esta gente que siempre dicen que son los guardianes de la ciencia y que la ciencia, que sean científicos en sus estudios, por favor, que sí investiguen bien, ¿no? Y luego, por último, al tema que ya quiero tocar, es que él dice que de ahí brinca de estos datos que es una crítica meramente de la religión protestante. Este señor, lo único bueno que dijo es que la reencarnación aprobaron que sí fue cierto en ese concilio. Eh, Dice así, yo contesté cuando pasaron ese meme, dije, primero como científico social y especialista en filosofía de la historia y obviamente de religiones, trato de contenerme la risa de este discurso, pues comienza tratando de atar la historia de varios especialistas que la explican cuestión, ya lo hicimos, de la iglesia romana, de la cual no es mi especialidad, para saltar a una falacia de generalización apresurada, diciendo que todas religiones y otro salto imaginario, que son inventos de lucro humano. Sin dar ningún dato histórico, ninguna fuente empírica de la historia del fenómeno religioso. Y bueno, para empezar, que hablar de los orígenes es de algo de la religión y orígenes del hombre, todo es una declaración metafísica, ¿sí? Para ahí. Es como los saltos imaginarios sofistas de los ateos del siglo XIX, como Marx, que según su epistemología, o sea, su método de comprobación materialista, es que solo aceptaba la prueba empírica, o sea, lo que pueden observar, lo observable. Pero, ¿quién sabe cómo Marx vio el pasado? Y dijo que el hombre del pasado, y luego adivina el pensamiento, la mente del hombre, diciendo que creó a Dios en su pensamiento. O sea, Marx dice que eso es lo que puede observar, y dice que a Dios fue así llaman argumento que inventan escuates, ¿no? Que el hombre del pasado crea a Dios por su temor a las fuerzas naturales y eso. Ajá. ¿Y cómo él vio al hombre del pasado? O sea, habla de un hombre del pasado que nunca vio, habla de ¿cómo se llama? Del pensamiento, ¿no? O sea, que este tipo ya no solo tiene una máquina para ver el pasado, tiene un instrumento mágico para ver el pasado, sino que le lee la mente al hombre del pasado. Chihuahua, este es parapsíquico, tiene una gran esfera. Se llama sofisma de oráculo, se le puede llamar a esto, ¿no? Un sofisma de oráculo, o sea, es un oráculo absoluto. ¿Sí? Es como también este famoso Freud, ¿no? Otro ateo, que decía que los hombres en el pasado un día se comieron a su padre y por tristeza crearon al Dios Padre así, ¿no? Por el patriarcado, comieron al patriarca y lo dijeron, crearon al Dios Padre. ¿Quién ha observado eso? ¿Cuántos padres ha habido y que a poco inventan que es un Dios su papá? O sea, no sean, son fantasías. Imagínense que yo fuera una corte, decir, Perengano inventó y no lo vi, que yo no lo vi, el concepto de que el padre como el tío San, el tío San, lo crearon a partir de que mataron al tío, se lo comieron, porque el que va a decir fue eso. ¿Y qué pruebas tiene eso? No, no tengo, es que yo supongo, yo creo, yo lo digo porque soy ateo. O sea, no, amigo, es un lector del pasado. Mejor, miren, ahorita el FBI y también la CIA, ya lo tiene eso, usan los detectives psíquicos, o sea, personas que sí tienen facultades psíquicas, que ven los objetos de la gente perdida y encuentran cadáveres, y han encontrado así quiénes son los asesinos, luego encuentran pruebas empíricas y ya, sí, así le hacen, sí, o sea, se usan cuando se acaban todos los recursos. Pero este tipo no sé, ellos no creen en lo psíquico y hablan cosas psíquicas, ¿no? ¿Quién vio el pasado? Eso no vale, o sea, eso le dirán, sí, señor, está bien, sus lucubraciones mentales, váyase por ahí, ¿no? Sí, porque se requeriría tener no solo una máquina de ver el pasado, sino también que lee el pensamiento, la mente de los hombres del pasado remoto. Son sofismas de oráculo. Qué pena, ¿no? Ahora, hay otro punto epistemológico bien chistoso, ¿no? Del ateísmo materialista, que es este tipo de declaraciones, que cuando se habla de una ecuación que es falsa o verdadera, se habla de álgebra, si yo digo, o matemáticas, o sea, si yo digo, esta ecuación matemática algebraica es falsa, es verdadera, estoy hablando dentro de las matemáticas, del álgebra. Si uno afirma que una tesis de agricultura, porque esto me lo pasó un amiguito que es doctor en agricultura, ¿verdad? Si esta tesis de agricultura es falsa o verdadera, estoy hablando dentro del campo de la agronomía, y dependiendo qué campo de ese tiene varios departamentos, y estoy hablando en esa ciencia, ¿no?
Así que así es en todas las ciencias, ¿no? Si alguien dice que cierta doctrina o concepción religiosa es falsa o verdadera, está hablando en el campo de la teología y la fe religiosa. Por ello, este es uno de los tantos factores epistemológicos que los expertos en los estudios científicos de religiones dan para confirmar que el ateísmo es una postura religiosa, pero secular y negativa. Que aparte tiene sus vacas sagradas, ¿no? Es muy común, yo he visto cómo invocan, pero Marx dijo, pero Nietzsche dijo, y ahora dicen, no, pero Carl Sagan dijo, y lo citan como verdad absoluta, ¿no? Como fueran dogmas de verdad absoluta, ¿no? Y también ahora dicen que Hawkins dijo, ¿cómo se llama este? Steve Hawkins dijo, ¿no? Y él nunca fue un premio Nobel, quiero que lo sepan. El señor Hawking te la teoría de la teoría de cuerdas, los ioneros, pero no es premio Nobel. Y tienen sus santos, y eso obedece precisamente ¿sabían ustedes que el padre de la filosofía positivista, que es la que ahora utiliza, fue la que se agarró mucho en la época de la secularización, el método científico, se apegó al positivismo de Kant, por ser riguroso y todo eso, pero él mismo creó de esa filosofía positivista la cienciología, el cientificismo ateo, ¿no? Agnóstico, pero esa cienciolatría en el que trasplantó y creó iglesias, y a su esposa dijo que era la sustituyó como la diosa del positivismo, que la adorarán. Así hicieron una iglesia al nombre de ella como la Virgen María, pero era la diosa ella, y un calendario dedicado a adorar a los científicos positivistas. O sea, una religión secular, se llama el catequismo positivista, léanlo. O sea, creó un delirio mesiánico, este amigo, se llama en la sociología, psicología, religión, delirio mesiánico, alguien que se siente de repente el profeta y le entra esta locura, ¿no? Ellos tienen sus vacas sagradas, es una religión secular, en fin. Incluso en muchos países laicos tú puedes hacer una religión así atea, y hay religiones ateas así. En fin, todo esto es por favor, digo yo, para que las personas que tienen un poquito de inteligencia, ¿sí? Aprendan que son puras falacias, son ¿cómo se le llama eso? Entelequias, manipulaciones, sofismas se le llama eso. Hacer querer pasar la mentira como verdad de una manera lógica, pero engañando abiertamente. Son gente que la verdad, con todo respeto, por lo menos sea más riguroso. Hay gente atea que da argumentos más, se esfuerza por dar argumentos rigurosos y muy respetable su punto. Se le acepta que fue gente que se esfuerza. Pero este tipo de argumentos y de estas personitas que ojalá tengan un título académico, porque también tener un título en física o astrofísica no te hace teólogo. Hay una ciencia de estudios religiosos, hay una ciencia, hay una filosofía de religión, así me entiendes, hay especialidades. Por ejemplo, yo que tengo mi doctorado en filosofía de historia, experimente aplicado a la historia y religión de la India, la historia religiosa de la India, yo no voy a poner omitir mi juicio profesional sobre la física porque no soy físico. ¿Sí me explico? No voy a emitir un veredicto de un diagnóstico clínico, no lo puedo hacer porque no soy médico. ¿Sí me explico? Cada quien en su especialidad, porque si no caigo un argumento advericundia y una falacia advericundia, un sofisma advericundia y de especialismo. ¿Sí me explico? Me meto en un campo que no es el mío. Y por ejemplo, ya volvemos al punto, cuando hablamos de que no existe Dios, quiere decir que no hay un ser omnisciente, o sea, y es un hecho que no hay ningún ser humano es omnisciente, que conocemos todo y abarcamos toda la red de conocimiento, ¿no? Y o sea, que miles y miles de cosas que no podemos saber, y entre ellos está Dios, puede estar Dios. O sea, por eso el ateísmo no es aceptado en la ciencia como válido para filosofía de la ciencia, sino como una postura de creencia negativa en Dios. La ciencia es agnóstica, dice que el tema de Dios y lo metafísico, orígenes, eso lo dejamos a la filosofía, se lo dejamos a la religión, se lo dejamos a la filosofía acá, pero en la ciencia solo estudiamos cosas que podemos medir y hasta ahí se acabó. Lo demás son cuestiones de fe y muy respetables. Claro, están los argumentos del diseño inteligencista que muestra que hay inteligencia del universo, está la filosofía, argumentos de la existencia de Dios, está la teología que muestra argumentos también, ¿verdad?, de Dios, la filosofía de la religión que explora todos estos aspectos, ¿no? En fin, hay otros campos. Pero por favor, digo, si vas a ser materialista y sacar esas cosas, hazlas bien informadas, infórmate bien, no digas mentiras, no que es como un mentiroso, como un desquiciado, ¿no? Es como una vez uno de esos materialistas ateitos, sin ninguna preparación, me estaba diciendo un negacionismo histórico de la figura histórica de Krishna, ¿no? Que Krishna, como ya hemos dado en algunas de estas clases, ¿no? Podemos dar citas y citas ¿no? Y tan sencillo, yo te puedo decir un premio Nobel en que esos estudios de religión,
¿sí? Que es un científico y muchos científicos sociales no aceptan los milagros de Krishna y eso, pero Krishna es reconocido una figura histórica por la Academia de Ciencias, de Historia, de Religión. Entonces el tipo loco estaba en un negacionismo, en su ilusión, ¿no? Y le pregunté, ¿tú qué estudiaste? Y me sale con que él no estudió nada. No, yo nada más. Ay, qué vergüenza. Y no nada más eso. ¿Qué creen? Digo, mira, yo te puedo decir tan sencillo. Un gran científico que fue el primero, tiene un premio Nobel, el primero que hizo una investigación, porque era un racionalista, bastante científica, escéptica sobre la vida de Jesús, sobre Jesús histórico, es Albert Schweitzer en 1924, por ahí un poquito después. Y él dice que es una figura histórica. En su libro El pensamiento de la India, donde analiza todos los aspectos, y está hablando que es una figura histórica, no lo hace, incluso dice que fue el primero que estableció el imperativo categórico antes que Kant, al actuar de hacer el bien sin esperar nada a cambio, simplemente por el ser el bien por sí, per se, no actuar por buscar resultados. Albert Schweitzer, y tiene un doctorado, era médico y recibió un premio Nobel. Premio Nobel de la Paz por sus actividades filantrópicas, ayudando, haciendo mucho por la medicina, e investigador histórico, la vez. ¿Mm? Otro padre de otra rama científica de las religiones que se llama fenomenología religión, uno de los padres de esta disciplina científica es el doctor Rudolf Otto, ¿no? O sea, de Berlín en 1930 y tantos. Hay un libro muy bonito que habló del Bhagavad Gita y la India, religión de gracia, la religión de la India, la religión de gracia. Él explica que Krishna fue un hecho histórico, es un hecho ampliamente indudable, por toda la evidencia que ya se ha investigado, porque la primera investigación científica, racional, positivista, científica, naturalista de Krishna la hizo Banki Vihari Chatterjee, y también se apoyó en Bhaktivinoda Thakur, que era bastante científico, donde presentó las evidencias históricas de Krishna en su tiempo. Ahorita hay más arqueología, el ICE, el Archaeological Survey of India, ha hecho mucha investigación sobre el Mahabharata, el top most científico en arqueología, B. Lal, con otros científicos, Kaki Charman y otros científicos que lo ayudan, que han descubierto el famosa cueva el túnel de Varanavata, de la casa de Laka, han hecho mucha investigación en varias partes, en muchas partes, más de cerca, muchos lugares, no me acuerdo ahorita el número, son 50 o 30 lugares del Mahabharata, históricos, arqueológicos, de la historicidad del Mahabharata. Hay un libro del doctor Bibilal, Historicidad del Mahabharata, pruebas de arte, arqueología, literatura y arqueología. Aparte la etnografía, en fin, hay muchos estudios, esa es mi especialidad. Y este pobre que no tiene nunca en su vida se ha parado en un congreso, nunca ganó un galardón universitario, un reconocimiento, nunca editado en una revista científica. Yo edité una revista científica de la SEP de aquí, me editaron un trabajo, ¿verdad? Enfoque se llama, lo voy a enseñar un día que se las enseño. Están apreciando todo mi nivel académico, doctorado y todo. Y, o sea, él ni siquiera, o sea, y no porque ya despreciar o no, es que, por ejemplo, si alguien va a hablar de medicina, de ser un médico, de ser alguien preparado en esa área, ¿me entienden? No se metan en donde no les importa. Son personas resentidas que traen problemas con una religión. Mira, si tú no quieres, que tienes toda la libertad, pero no inventes fantasías, ni digas que la ciencia, porque es lo que menos usas, ¿sí? Sé serio y, por favor, le pido a toda la gente, use la inteligencia, ahorita chequen todos los datos, verifiquen en Google, en muchas enciclopedias, los datos que da este tipo de gente, para que vean si son mentiras o son verdades. Bueno, muchísimas gracias, espero que por favor, les sirva de educación a todos. Si te gusta el contenido de nuestro canal, visítanos, ve todos los contenidos, ahí viene mucha información. Dale un like en YouTube, por favor, suscríbete, recomiéndalo, compártelo, ayúdanos de esa manera para que mucha gente así lo recomienden y mucha gente se beneficie. Muchas gracias y muchos éxitos en este día. Muchas gracias.